¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión especial de Mega Plus y del Consejo para la Transparencia en este seminario Transparencias para la Confianza en el Proceso Constituyente, que es un tema que nos interesa a todos quienes estamos sentados en esta mesa y por supuesto también a ustedes. Queremos saludarlos, darles la bienvenida, invitarlos a un momento de conversación, agradecer a todos aquellos también que están conectados con nosotros a través del streaming. Estamos muy contentos de poder compartir esta oportunidad con ustedes y con grandes invitados. Ya estamos con la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente. Muchas gracias por estar acá, que también actúa como dueña de casa, por supuesto. Y con nuestros invitados a este encuentro, Mónica González, tremenda periodista, Premio Nacional de Periodismo, ex directora además de CIPER. Mónica, bienvenida. ¿Cómo le va, señorita? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Evelyn Matei, economista, alcaldesa además de Providencia, gran invitada en esta jornada. Hola, Soledad. Alcaldesa, bienvenida. Hola. Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, comparte también con nosotros otro gran entrevistado. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en nuestra mesa. Y bueno, la estrella, Felipe de Ríos, sacerdote jesuita, quien nos acompaña desde Antofagasta a través de un sistema remoto. ¿Cómo está, Felipe, querido? Muy bien, pero no soy la estrella. Tengo el volumen de una estrella ahora. Oye, y estoy feliz de estar con tanta gente buena persona y simpática. Qué bueno. Oye, con un contenido que, como ya decía, nos reúne a todos, estamos alerta respecto de lo que está pasando con el proceso constituyente y también con esta gran palabra, ¿no?, que es la confianza que debemos desarrollar entre todos. Les recordamos que pueden sumarse a este seminario a través de la pantalla Mega Plus, de meganoticias.cl, el canal de YouTube de Mega Noticias y el sitio del Consejo para la Transparencia. Partimos entonces con las presentaciones, básicamente presentaciones cortas de cada uno de nuestros invitados, partiendo por quien comparte la mesa conmigo, como dueña de casa, Gloria de la Fuente, y luego realizamos una ronda de preguntas. Bienvenida. Muchas gracias, Soledad. Bueno, lo primero es agradecer a Mega Plus la confianza de poder hacer este trabajo y esta presentación de manera conjunta. Yo creo que estamos pasando en el país en un momento donde las definiciones que tomemos en los próximos meses van a definir las próximas décadas y probablemente también el destino de las próximas generaciones. Y creo que desde el Consejo para la Transparencia, y por eso creo que este tipo de alianzas son muy relevantes, estamos muy empeñados en poder justamente hacer lo que podemos hacer desde la óptica de la defensa de un derecho fundamental como el acceso a la información pública, como la protección de datos personales, poder empujar de manera importante aquello y aportar de manera importante en aquello que viene con las definiciones que tenemos por delante, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante en lo que estamos ahora. Ahora, parto contando un poco el contexto y aquello que nos convoca, ¿no? Agradeciendo por lo demás también la confianza de todos nuestros invitados hoy día, porque creo que también generar este tipo de diálogos le hace bien al país, ¿no? Finalmente. Entonces, parto con lo que nos convoca como consejo en esta materia. ¿En qué hemos estado nosotros como Consejo para la Transparencia? El Consejo para la Transparencia es un órgano público que tiene 12 años de existencia, está encargado de velar fundamentalmente por el acceso a la información pública y tiene también competencias en materia de protección de datos personales. El acceso a la información pública como elemento fundamental, entendemos como un derecho fundamental, es clave para lo que viene hacia el futuro. Y yéndolo del proceso constituyente más específicamente, creemos por qué. En la práctica que hay varias definiciones que tomar en los próximos meses, no solamente la elección de constituyente, no solamente la discusión del proyecto constitucional y el plebiscito de salida, sino que también el mecanismo y el proceso mismo va a ser muy relevante en el contexto de la desconfianza en la que estamos en la ciudadanía. ¿Y por qué es importante en la práctica? Vamos a elegir un órgano constitucional en el marco de un ecosistema en materia de probidad y transparencia. Ya se han decidido varias cosas que van a regir en la práctica la discusión constitucional, entre ellas, por ejemplo, que los constituyentes van a estar sujetos a ley de lobby como muchas autoridades hoy en día, por lo tanto van a ser sujetos de reunión, o sea, de tener un registro de reuniones, qué sé yo, de donativos, etcétera. Van a estar sujetos además a normas de declaración de intereses y patrimonio, y todo eso en el marco de poder, en la práctica, efectivamente empujar la posibilidad de que tengamos frente a la ciudadanía el control social más relevante. Pero falta una tercera cosa, y eso es lo que nosotros desde el Consejo hemos ido levantando como tema relevante, que es algo que además tiene sentido que se haya decidido después, que es la práctica, la decisión sobre el reglamento y los mecanismos respecto a cómo va a funcionar este órgano constitucional, pero además cuáles son los mecanismos, y ahí es donde creemos que hay una cosa importante, y por eso estos debates públicos son relevantes. ¿Cómo se van a definir mecanismos de transparencia, acceso a la información pública, en la práctica que le den confianza a la ciudadanía? Lo que nosotros constatamos como Consejo es que en la medida que las personas
más conocen información pública, más saben que tienen un derecho fundamental, que hace exigible la práctica de la rendición de cuentas, que hace exigible la práctica, la posibilidad de hacer control sobre las autoridades, más las personas tienden a confiar en las instituciones, ¿no? Tenemos una herramienta que les garantiza un derecho fundamental. Y creemos que aquí hay una cuestión muy relevante respecto al reglamento y, por lo tanto, lo que hemos estado trabajando nosotros desde el Consejo es una propuesta justamente en materia de acceso a la información pública para que se pueda generar, en el fondo, estos mecanismos de cara a la ciudadanía para garantizar confianza en el proceso, que es donde entendemos también que es muy fundamental, en el fondo, y se va a jugar parte del futuro. Lo que nos estamos jugando, y con eso voy terminando, lo que nos estamos jugando, en definitiva, en el próximo tiempo es la profundización o la relevancia, la calidad de nuestra democracia, de nuestro sistema político. Una manera de volver a conversar, una manera de volver a construir un pacto social donde quepamos todos. Y entendemos que ahí un derecho fundamental como el acceso a la información pública para construir confianza es fundamental. Perfecto. Y pones el énfasis entonces en la transparencia tanto en el reglamento como en el mecanismo, y a mayor información que tengan hoy día los ciudadanos, más transparente se les vuelve a ellos mismos el proceso, ¿no? Mónica, estamos hablando de confianza, de falta de ella, porque hay un déficit de confianza. Qué duda cabe, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Y en todo ámbito. Es decir, todos los que estamos aquí representamos sectores que están en deuda. Empezando por el periodismo, usted, señor Sutil, en el rubro empresarial, en el sector empresarial, usted, señora Matei, en las municipalidades, en los dirigentes políticos, pero yo quisiera centrarme en municipalidad, porque yo creo que ahí hay un foco de corrupción que para mí es el flagelo que ha corroído la confianza y la fe pública de los ciudadanos. No creen en nada y en nadie. Evelyn lo ha Perdón, ¿y denunciado. tienen razón de no creer? Por supuesto. Si eso es lo peor. Sí. No, es que yo no creo que sea... bueno, Tienen sí. razón de no creer. Y yo Hay creo mucho que, robo. y yo creo Perdona. que hay mucho robo. Mucho robo. Mucho, a campo descubierto, obsceno, con la complicidad de las instituciones del Estado. Entonces yo creo que el tema no es que la democracia esté en juego, ni es una encrucijada de la democracia, es la vida real posible. Cuando hablo de vida real posible, es vida en un país normal. Quiero decir solamente un ejemplo. La mejor ley de acceso a la información pública del continente es la de México. Miren México cómo está. O sea, no basta tener una ley. Exacto. No basta que los periodistas y la ciudadanía puedan acceder a información pública. Cuando hay impunidad, se corroe todo. Cuando hay corrupción, se corroe todo. Y cuando hay corrupción y hay embestida de narcotráfico, hay impunidad para los escándalos de la colusión empresarial, no voy a decir empresarial, de algunos empresarios, o como lo de Corpesca, o opacidad con respecto a los dueños de los medios de comunicación, o se deja a los periodistas, a cualquiera, lanzar cualquier cantidad de denuncias sin respaldo. Sin fundamento. Estamos en un terreno de nadie, en una ley de la selva. Por lo tanto, yo diría que aquí no cabe la lírica. No hay lírica posible. No me gustaría esto de vamos a hacer no sé qué cosa, y los egos tampoco. Hay que despojarse de egos, hay que despojarse de lírica, hay que meterse al barro, porque hemos estado mucho tiempo con las narices metidas en un computador o en reuniones bien abrigaditas. Yo creo que aquí hay que salir a la calle. Se debe avanzar aceleradamente hasta que duela en una transparencia de verdad efectiva que no tenemos hoy día. Puedo citar ejemplos, pero me gustaría que entráramos en el diálogo. En el Congreso no hay transparencia activa. Por ejemplo, se está discutiendo el Código de Aguas. ¿Dónde está la institución que dice todos estos parlamentarios tienen acciones e intereses importantes en agua? Porque el agua es privada en su mayoría en Chile. Entonces, no tienen que inhabilitarse. No, aquí está al albedrío de la gente buena, de buena voluntad. Tiene que haber una transparencia forzada y ustedes van a tener una tremenda responsabilidad en alertar sobre los forados donde están los nichos de corrupción. Forados de las leyes, forados de las instituciones. ¿Cómo va a ser posible, fíjese, que la Contraloría no pueda pedir las cuentas públicas de las remuneraciones de carabineros como lo acaba de denunciar el Contralor?
Las cuentas de las municipalidades... ¿Cómo puede ser además que el Contralor no conteste nunca ningún oficio que le mandamos nosotros o cualquier sobre qué es lo que pasa en la Contraloría? Porque ¿quién controla la Contraloría? Porque la Contraloría, nadie controla la Contraloría. Entonces, yo diría que aquí, ¿quién controla a quién? Es, o sea, hacer las cadenas de control. Aquí hay que asumir algo. En una crisis de desconfianza como la que tenemos, crisis de democracia, crisis de instituciones, crisis de corrupción, porque hay robo, abuso. Yo creo que lo que corresponde es asumir que las normas están hechas para todos. Nadie puede decir, pero ¿por qué yo? Bueno, ¿por qué yo? Porque ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Yo diría que entonces hay que ampliar hasta el límite de posible el concepto de lo público, que hoy día está acotado a los órganos del Estado. ¿Qué significa eso? Que solo los órganos del Estado están obligados, pero resulta que está todo el sector regulado de la economía. Pesca, electricidad, agua, teléfono. Podría seguir donde ha habido casos importantísimos de abuso y corrupción. Hay un fallo de la Corte de Apelaciones que CIPER lo pidió para que los sectores que están en el sector, las empresas que trabajan en el sector regulado de la economía, tengan la obligación de actuar como las públicas, de entregar toda la información. Pero eso no se ejecuta. Entonces estamos a tirones ahí. Ahí hay un déficit enorme. Y ampliar, y eso yo habría que consultar con los constitucionalistas, cuando uno llega a este nivel de crisis, ¿cómo se puede hacer para que, y yo creo que en eso los empresarios pueden hacer un gran aporte, para que sectores de la economía también empiecen a entregar cuentas? Y yo quiero terminar esta primera parte diciendo que aquí las municipalidades tienen que asumir que los informes de Contraloría y los perdonazos del Congreso son inaceptables, porque la Contraloría es la que ha detectado más cantidad de problemas, de irregularidades. Y quiero hablar de irregularidades porque cuando me molesta mucho cuando se habla del financiamiento de la política irregular. No, señores. El financiamiento de la política por vías que son distintas a las de los caminos que establece la ley es ilícito. Lo que pasa es que ahí tenemos un forado que no está conceptualizado el daño enorme que se le hace y que nos ha provocado los casos que tenemos de financiamiento ilegal de la política a la confianza ciudadana. Sí. Yo quiero cerrar esto diciendo que los periodistas vamos a tener un trabajo, porque vamos a tener que dar prueba de que no estamos coludidos. Los conflictos de intereses aquí tienen que ser transparentados para todos. Lo que viene de aquí a la elección de la Asamblea de la Constituyente y luego el trabajo que habrá del trabajo de la Constituyente es clave para nuestro futuro. Si queremos un país de verdad del cual nos sintamos orgullosos, vamos a tener todos que trabajar. Sí, tienes razón en eso, también la responsabilidad, ¿no?, de ahondar en estos temas por parte de los medios de comunicación. Alcaldesa, metámonos en los gobiernos locales y la transparencia y la falta de ella. Había una denuncia, además, que usted ha liderado hace ya bastante tiempo, que nosotros además también la mostramos como medio de comunicación en Mega Noticias, pero más allá de ese caso puntual, exactamente. Es que ese caso puntual son miles de millones de pesos. A lo mejor el resto. Sí. Estoy hablando del caso de luminarias LED, en que se hizo una licitación en nuestra comuna, en Providencia. Cuando vi los resultados, me olió al tiro a corrupción. Hicimos las denuncias correspondientes y efectivamente hay gente presa en Iquique, hay gente presa en Chillán. Yo les quiero decir que hay municipalidades que pagaron 9.000 millones de pesos de más. 8.000 millones de pesos de más. Eso? En esa plata, ¿qué podríamos hacer? Bueno, muchas cosas, pero lo que pasa es que más allá de lo que podemos hacer con la plata, es la rabia que siente la gente. Y tienen razón de sentir rabia, porque en Chile hay más dinero disponible del que se está gastando para resolver los problemas de las personas. Y mucho de ese dinero se queda enredado en toda la maraña, ¿no es cierto?, pública. También han habido casos, obviamente, de corrupción de distinto tipo, en muchos otros, en la iglesia, en Carabineros, en el ejército, entre algunos empresarios, en fin. Y por lo tanto, para mí, el tema de la probidad y el tema de la transparencia realmente es un tema que tenemos que abordar como país, porque de otra manera no tenemos futuro.
Y lo que yo quería tratar es, en primer lugar, cómo lograr mayores cuotas de independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Servicio de Impuesto Interno, de la Contraloría. Porque, por ejemplo, ahora hay un caso, ¿no es cierto?, de un senador, de un parlamentario que está siendo investigado. Yo le digo, pobre al fiscal o al fiscal regional que le tocó ese caso. Porque si ese fiscal o ese fiscal regional algún día tiene ganas de ser fiscal nacional, le van a cobrar durante 10 o 20 años el haber investigado ese caso. Algo que sucede actualmente. Obviamente. Y por lo tanto, cuando a un fiscal o a un fiscal regional le toca un caso en que hay un político involucrado, fregó. Porque si investiga, hay una parte del Congreso que va a estar en contra, y recordemos, ¿no es cierto?, que es el Congreso el que tiene que darle el visto bueno al fiscal nacional. Y si no investiga, entonces la otra mitad va a estar complicada. ¿Qué pasa además con Servicio de Impuesto Interno? Recordemos, ¿no es cierto? Yo siempre dije que mientras se estaba investigando a Penta nomás, iba a andar súper bien la investigación. Pero en el minuto que apareciera gente de otros partidos políticos, se iba a parar cualquier investigación, y así nomás fue. ¿Por qué? Porque sacaron al director del Servicio de Impuesto Interno y sacaron al director jurídico, pusieron a otras personas, y como el Ministerio Público no se puede querellar, si es que no se querella previamente el Servicio de Impuesto Interno, hasta ahí llegó la cosa. Entonces, esto de que cualquier persona puede sacar al Servicio de Impuesto Interno y por lo tanto parar una investigación, no es posible. Después, por ejemplo, la Contraloría. La Contraloría, hoy día hay una persona que hace lo que quiere. Eso no puede ser. Uno nunca sabe. Yo he visto, parece que tenemos diferencia de opinión con la Contraloría, yo he visto auditorías financieras que son una broma. Porque de acuerdo a la fórmula que usa una Contraloría regional, uno podría decir que tal municipalidad tiene 500 millones de pesos de superávit, pero de acuerdo a otra fórmula que usa otra Contraloría regional, puede tener 10.000 millones de pesos de pérdida. Porque ni siquiera tiene una misma fórmula para calcular cuál es el déficit municipal. ¿Qué hace lo que pero además tiene que haber... el Contralor? Lo que pasa es que además el Contralor no... Yo siento, digamos, que nosotros... El Contralor es un... y eso es lo que dice la ley, es un abogado experto en derecho administrativo. Pero si estamos hablando de probidad, nosotros necesitamos auditores. Se necesitan ingenieros, se necesitan fiscalizadores. Y por lo tanto, yo creo que nosotros debiéramos tener una Contraloría guiada por un directorio, donde haya, obviamente, el jefe sea un abogado, como hoy día, ¿no es cierto?, que debiera ser el mismo probablemente, pero donde tenemos que tener auditores, porque hoy día el tema es de plata. Ya no es solamente de toma de razón y de si las cosas están dentro de la legalidad o no. Aquí hay mucho dinero involucrado. Y en realidad a la Contraloría se le han pasado ballenas y no las ha visto en materia económica. Después, por ejemplo, el Poder Judicial. El mismo caso, ¿no es cierto?, de cualquier diputado o senador que esté siendo investigado va a ser visto por una Corte de Apelaciones. En este caso, ¿no es cierto?, la Corte de Apelaciones de San Miguel. ¿Y usted cree que si alguno de los ministros de la Corte de San Miguel quiere llegar a ser ministro de la Corte Suprema, no lo van a vetar? ¿Si falla así o si falla asá? Entonces, lo que yo sostengo es que todas estas autoridades, Ministerio Público, el Fiscal Nacional, los ministros de la Corte Suprema, el jefe del Servicio de Impuesto Interno, el directorio de la Contraloría, y probablemente también de las superintendencias debieran ser nombrados de otra manera. No que el presidente lo proponga y que el Senado lo ratifique. Porque en realidad estas autoridades a quienes más tienen que fiscalizar son a los que tienen más poder. O sea, los que los eligen hoy día. A los que los eligen hoy día. Entonces, en el fondo, todas estas personas quedan de alguna manera... Amarradas. Amarradas. Porque cualquier persona que tenga la ilusión de poder llegar a la Corte Suprema o a ser fiscal nacional o a ser contralor, etcétera, en el fondo sabe que si pisa callo no lo van a nombrar nunca. Tiene que rendir y eso no puede ser. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir a una nueva forma de nombrar a todas esas autoridades. Y la otra cosa que creo que además tenemos que hacer es que, por ejemplo, yo creo que se necesita mucho más equidad entre regiones, mucho mayor equidad entre comunas que la que tenemos. Pero la verdad es que la cantidad de plata que se roba en la municipalidad es feroz, feroz.
Y por lo tanto, y además cuando el dinero, porque yo creo que hay que traspasar dinero que hoy día gasta el gobierno central o el gobierno en Santiago decide cómo se gasta y dónde se gasta, yo creo que esas decisiones debieran tomarse a nivel regional y a nivel comunal también. Pero lo que pasa es que ahí podemos caer en el clientelismo, porque mientras menos gente es, más fácil es como... A ver, si yo soy una comuna muy chiquitita, yo le puedo dar harto a la mitad más uno de la población y no darle nada a la otra mitad de la población y voy a salir reelecta todas las veces que quiera, ¿me entiende? Eso es el clientelismo. Por lo tanto, yo creo que en el fondo, en la fiscalización de las platas, sobre todo de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, eso hay que mejorarlo sustancialmente. Y ojalá eso pudiese hacerse con las nuevas figuras, además, que se están creando en materia regional. Naturalmente. Que podría ser o debiese ser uno de los objetivos. Naturalmente. Vamos con el mundo de los empresarios. Juan, Mónica ya lo decía, no vamos a generalizar sobre esto, pero hemos conocido casos que la verdad es que han sido una vergüenza para los propios consumidores, ¿no? Sobre todo lo que yo planteo, si es que uno cree en su propio sistema, que es la libre competencia, no puede traicionar las normas de su propio sistema, creo yo, digamos, es una opinión muy personal. Es que destruye el mercado. Porque claro, porque lo destruyes y destruyes aquello en lo que crees, pero esos son algunos ejemplos. ¿Desde dónde puede aportar el mundo de los empresarios, Juan, a esta cuota de confianza y transparencia que necesitamos? Te voy a contestar, pero antes me quiero hacer una vuelta un poquito más larga. Primero, me voy a quedar con lo que dice Mónica cuando ella dice la transparencia tiene que ser de verdad. ¿Y por qué me quedo con esa frase? Porque la transparencia es tan fundamental porque es el insumo de la confianza. Claro. Y la confianza es lo que permite que las personas interactuemos, trabajemos, nos desenvolvamos y podamos convivir en una mejor forma. Y yo cuando escucho aquí la vuelta de ustedes, yo digo, chuta, estamos en una crisis casi total, porque para mí es duro escuchar que en los municipios se pueda robar de la forma que se hace, o también es duro interpelar de esta forma a nuestras autoridades y la forma en que estamos haciendo las cosas. Y también es duro darnos cuenta de la irresponsabilidad en que nos encontramos políticamente hablando, ya sea gobierno o oposición. Yo lo veo desde mi mirada como empresario, como dirigente, que muchas veces me toca hacer de bisagra y me doy cuenta de la profunda distancia y la profunda desconexión producto de la falta de confianza, transparencia y todo lo que eso significa para poder accionar, trabajar y actuar. Entonces, yo creo que desde el punto de vista empresarial, nosotros tenemos que seguir desarrollando nuestra labor, que es fundamental para que el país siga avanzando. Incluso me sorprendió escuchar al presidente Fernández hace una semana atrás decir, oye, de esta no Presidente de Argentina. Argentina, sí. Alberto Fernández. No salimos de esta sin los empresarios, dijo, a propósito de la inauguración de una industria. Y tenemos que salir juntos. Y me sorprendió porque el discurso de él precisamente es un discurso más bien antiempresarial. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos que seguir invirtiendo, nosotros tenemos que seguir teniendo confianza en el país, en sus instituciones y en su desarrollo. Y ahí creo que tenemos una tremenda oportunidad en el proceso constituyente, porque si bien es cierto, esto nace producto de el reclamo y las demandas sociales por un trato más justo, por evitar los abusos, que para mí no solo son del sector empresarial, sino que fundamentalmente del Estado, uno dice, bueno, aquí está la oportunidad para hacer el cambio político. Yo creo que acá el principal problema que tenemos son las reglas del juego política. Y precisamente por eso estoy escuchando a cada una de ustedes decir, oye, aquí estamos en una crisis, a la envergadura de llegar a afirmar que esto
es una corrupción mayor o robos mayores. Yo quiero poner algunos ejemplos, pero cuando yo llegué a la Araucanía a trabajar hace bastantes años, quisimos hacer un colegio con Cristian Goldberg. Y el colegio nos costaba hacerlo 1.000 millones. Y nos decían, no, si el presupuesto son 4.000. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué 4.000 si lo podemos hacer con 1.000? O quisimos hacer un monumento a la mujer, el presupuesto de 250 millones, pero ¿para qué? Si yo puedo tener al mejor escultor y lo puedo hacer con 10 o con 15. Pero ¿cómo no está dispuesto a que nadie más se mojara? Espérate un segundo. Entonces, yo digo, bueno, aquí hay problema. Y yo sufro de ese problema como dirigente empresarial por precisamente pelear por la transparencia, por la confianza y por decir las cosas directas. ¿Y por qué sufro? Porque yo he dicho que, por ejemplo, soy admirador de los anglosajones. Los anglosajones se dan la mano, cumplen su palabra, los niveles de corrupción en el mundo anglosajón es infinitamente inferior. Y tienen niveles de desarrollo humano mayores también. Exacto. Entonces dicen que yo desprecio al pueblo chileno y que yo soy... es cosa que lean las columnas y se van a dar cuenta al respecto. Y creo, y con esto quiero terminar, que parte de nuestro problema también, y también lo sufro, es el doble discurso. Yo creo que eso también le genera un conflicto muy grande a la política. ¿Lo que te digo en privado versus lo que te digo en público? Yo me ha tocado conversar con dirigentes políticos, por cierto, de todos los sectores, con mucho respeto y con mucha profundidad. En todo este proceso constitucional he conversado con constitucionalistas también de todos los sectores y yo en ese sentido soy optimista. Yo creo que vamos a poder construir un mejor país. Como se dijo acá recién, y creo que lo dijo la Gloria, tiene que ser algo que nos convoque a todos y que nos incluya a todos. Por lo tanto, tiene que ser hecho por todos, no por vencidos o vencedores o ganadores o perdedores. Y creo que ahí hay un espíritu muy republicano, por lo pronto, por lo que yo he podido conversar con todos. Sin embargo, yo tengo la aprehensión que seamos capaces de construir el proyecto país y ponernos ahí de acuerdo después de esto, precisamente si no resolvemos el problema político, que elija mejor a nuestras autoridades, que nos dé más transparencia, que nos genere más confianza, que elimine enclaves, como por ejemplo, para mí el último enclave de la dictadura fue el estatuto administrativo. Entonces es una captura del Estado de unos u otros. Lo dicho en debates como estos, y nadie toma el guante. ¿Por qué será? Porque quizás les conviene, Mónica, pero por favor, le conviene a muchos más de lo que usted está pensando. Pero al final yo digo, bueno, al final, yo creo que este ciclo está agotado, terminado, y tenemos que construir un ciclo futuro mejor. Y en ese sentido agradezco a la Gloria y al Consejo de la Transparencia tener la oportunidad de estar acá. Te agradezco a Mega y a ti, Soledad. Y creo que es fundamental que tengamos estos diálogos con la altura que corresponde, para también, creo que es muy importante, sacar de esta como rencilla, muchas veces que, por lo menos a mí me irrita mucho, que no va al tema de fondo, que no se informa muchas veces, y en eso le tomo el guante también a la Mónica, cuando ella dice, nosotros los periodistas tenemos una responsabilidad muy grande, y yo creo que tienes toda la razón, porque los periodistas muchas veces toman una información, la divulgan a veces tergiversada, y generan un tremendo daño a la confianza, Y yo creo que eso también es fundamental. Y en el caso de los empresarios, yo he sido siempre muy claro y nunca me he perdido
y he condenado lo que hay que condenar. Sin embargo, también tengo que entender de que aquí por años se agarró un martillo y se le da el clavo permanentemente, y eso también le hace daño a la institución. Y lo sufro cada vez que voy a un programa o cada vez que soy entrevistado. Lo primero que me pasa es que el programa es para hablar por la Araucanía, por ejemplo, y hay problemas graves, graves de verdad. Y a los 10 minutos, oiga, ¿qué opina usted, señor, del señor que tiene una roticería y que se robó 2 millones de pesos? ¿Y qué opina usted de Ponce Lerú? Cuando yo he dicho 20 veces que Ponce Lerú lo que ha hecho es totalmente rechazado, totalmente inaceptable, él y toda la gente que estuvo alrededor, que ustedes lo confirman, porque aquí todos han dicho que hay mucha corrupción, Claro, lo que pasa y corrompió a mucha gente. Entonces, desde ese punto de Bueno, vista... algunos lo dicen, otros lo hemos investigado, y lo hemos escrito con escrituras, con datos y con eso es exacto. cierto. Entonces, déjame terminar, Sí, sí. Soledad. Entonces, yo creo que aquí es muy importante que en todo este proceso prime la ética de todos nosotros Sí. y que finalmente también prime la transparencia que nos va a dar los cimientos para poder construir las confianzas para seguir avanzando. De lo contrario, yo creo que vamos a estar en un serio problema. Y en ese sentido, vuelvo al punto que mencioné recién, tenemos que tratar también de cambiar el discurso, hacerlo propositivo y entender lo que pasó. O sea, aquí hay que entender que la política se financió incorrectamente y son culpables los políticos y quienes pusieron las lucas. Y los que principalmente lo corrompieron fueron las multinacionales, ni siquiera los empresarios chilenos, inicialmente. Y segundo, también hay que entender que en el mundo empresarial las cosas cambiaron. Hoy día tenemos una legislación de clase mundial que es mucho más dura y estricta que cualquier otro país, y yo estoy feliz de que sea así. Hay nuevas reglas. Porque Juan. esas nuevas reglas van a permitir evitar la negligencia, porque en algunos casos la colusión cae por la negligencia de no estar lo suficientemente, digamos, interpelado de los riesgos de lo que eso implica. Sí. Es como la ley Emilia. Si no existiera la ley Emilia, quizás habrían muchísimos más accidentes fatales. Exacto. Y hoy día no los tenemos. Ahora, para tu tranquilidad, sí, como en el ámbito periodístico, a veces el clavo tú sientes que son los empresarios, pero también es carabineros, también son los parlamentarios, también son los políticos, o sea, sin ánimo de defender al gremio, pero sí creo que cada uno lo toma desde el punto de vista, ¿no?, que le toca a uno y cada uno está en rol. Pero la verdad es que no hemos podido solucionar estos clavos porque siguen ocurriendo y en esto me gustaría que diéramos una vuelta muy pero breve Soledad, antes de escuchar a Felipe de Río. Ojo que lo que estamos viendo hoy día son el término. Lamentablemente en Chile tenemos una justicia, además que tampoco es anglosajona, que se demora 10, 15 años muchas veces en terminar. Y el caso Corpesca, por ejemplo, data del año 2009. Y resulta que estamos en el 2020, han pasado 11 años desde los hechos. Y resulta que hoy día hay un fallo que ni siquiera tenemos un fallo, tenemos un veredicto. Y yo fui bien claro respecto al veredicto. ¿Ah? Entonces yo digo, chuta, eso ya sucedió. Hoy día las normas, los Son distintas. compliance Estoy de acuerdo contigo. muy Y yo- distintas que van a permitir que esto cambie. Yo creo que desde nuestro mundo estamos ya en la evolución. Perdón, Créeme yo que solamente estoy quiero decir, plenamente de sí, acuerdo con cambian eso. las leyes, pero si que las leyes no se fiscalizan, no pasa nada. Pero las leyes están conforadas. Y la- Él dice que cambiaron las reglas y tú acabas de decir algo muy importante. El caso Corpesca es uno. Claro. Entre una cantidad de casos de financiamiento ilegal de la política que quedaron en la impunidad total. Es Que esto un es, caso. yo creo, tengo la impresión de que porque esto se es, pusieron de acuerdo que es los para la políticos discusión para del que quedaran futuro. las Esto es copias. un ecosistema en materia de probidad y transparencia que tiene que funcionar, porque si alguno de los eslabones de la cadena falla en la Por ahí práctica, falla la cadena. falla la cadena completa. Claro. Entonces, la práctica parte del desafío que tenemos, y yo creo que diagnóstico, además, después de un estallido social como el que tuvimos el año pasado, nos vamos a demorar no ha años en terminado. entender, claro, además, No ha terminado. entonces, nos vamos a demorar años en entender probablemente qué es lo que haya sucedido. Creo sí que quienes tenemos alguna responsabilidad institucional, desde los gremios, desde lo local, desde los medios de comunicación, tenemos que hacer algo por tratar de mirar hacia dónde caminamos. Sí. Y en ese cuadro creo que hablar de un ecosistema de transparencia y probidad, donde hay
normas, donde hay instituciones, donde hay responsabilidades que tienen que ver con los medios de Sobre comunicación, todo controles. con los gremios, donde hay controles. Esta rendición de Reales. cuentas horizontal y social, yo creo que es súper importante para lo que viene hacia adelante. Y hacia allá debiéramos caminar en la práctica. Sí. Por suerte la Gloria es muy inteligente así que yo creo y muy activa, así que yo creo que va a hacer un gran trabajo en el Consejo para la Transparencia. Ya, pero hay cosas, déjenme plantearles lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con Juan y lo hemos venido planteando además con medios de comunicación, de tratar de mirar más allá, ¿no? De dar ciertos ciclos por cerrados con sus investigaciones correspondientes, pero tratar de construir esta confianza que va a ser lo que vamos a escuchar probablemente más adelante de Felipe. Pero déjenme darme una vuelta sobre algo para que podamos participar todos y después partimos a la pausa. Gloria. Es difícil traducir esto también para la ciudadanía. Y te voy a poner un ejemplo súper puntual. Este famoso perdonazo, ¿no? Para Ponce Lerú a través del Servicio de Impuestos Internos. Lo que sí es cierto es que estaba bajo la norma. Eso sí es cierto y el Servicio de Impuestos Internos Entonces, ¿qué es lo que falla en la norma? Entonces, pues? ¿qué es lo que falla? Porque incluso al interior del propio Servicio de Impuestos Internos había diferencia de criterio. Así es. Entonces, ¿cuándo vamos a establecer la norma para dejar de tratar de explicar algo a la ciudadanía que es inexplicable? Mira, hay un economista o premio Nobel de Economía que se llama Douglas North, que dice que las instituciones son las reglas del juego, pero las reglas del juego que se da a la propia sociedad para, en el fondo, poder finalmente generar cuestiones o reglas del juego que finalmente compartamos todos. Yo creo que este es parte del dilema que tenemos en la sociedad chilena. Yo no necesito Las irme a instituciones- nota. Sí, pero las instituciones... Cristian Larraín, el expresidente de la Comisión del Mercado Financiero, publicó recién una columna en que dice: en el caso específico, el caso Cascada, el bien jurídico protegido es la fe pública, la transparencia de la información y la protección de los accionistas minoritarios como requisitos fundamentales para una adecuada formación y el correcto funcionamiento del mercado. Eso es lo que se violó. Como No principio necesita- básico. ¿te das Es que ese es el cuenta? punto, es Y que él ese es el dice, punto. Por eso digo lo de las aquí instituciones. está fallando todo. Las instituciones tienen que responder a un cierto orden también de la sociedad. Cuando estas instituciones empiezan a chocar con lo que ha pasado hoy, que yo creo que lo que ha pasado hoy en día en Chile, ¿Y no quién fuimos chocó capaces ahí? de darnos cuenta ¿Quién chocó en el caso muchos Cascada? casos. ¿Quién le representó a la justicia? ¿Quién le representó al Tribunal Constitucional? Que fue el que hizo el perdonazo de 160 y tantos millones de dólares Es que a ese es el tres. punto, es que ese es el punto. Es lo que tú decías antes con razón, Mónica, que en el fondo tiene que ver finalmente con las normas que no están conversando probablemente adecuadamente. ¿Qué es lo que nos pasó de alguna manera con el financiamiento de la política? ¿No? El financiamiento de la política finalmente terminó perseguido en muchos casos, básicamente por delitos tributarios y no por normas y vulneraciones al propio financiamiento de la política, que en rigor hasta ese minuto no existían sanciones. Ahora, adecuadas. para no quedarnos- Hoy en día las tenemos, antes no existían. Creo que tenemos que avanzar, pero más que podemos- quedarnos en el podemos diagnóstico, yo creo que hay que podemos pensar cómo convenir, caminamos hacia Gloria, adelante. que el financiamiento de la política, vamos a ver aquí, les voy a poner una prueba de fuego, pero el financiamiento de la política fue totalmente transversal y especialmente los partidos de izquierda fueron los que mejor cosecharon. Y en eso Sí. me gustaría saber si estamos todos de acuerdo. Pero si está Sí, escrito. pero sí, yo creo que el problema es Está tan bien. transversal, perdón, tan ahora, transversal está bien. que yo Hay creo que periodistas ha aquí que lo han deteriorado. escrito, que lo han Está bien. puesto en el momento adecuado y oportuno. Está bien. O sea, aquí hay un buen periodismo y hay un periodismo que mira para el lado. Aquí hay políticos que miran para el lado. Aquí hay que dejar de mirar para el lado, pero hay que leer, hay que informarse. Yo quiero decirles que en CIPER nosotros investigamos, y tú lo sabes, Sí, Elena, perfectamente. nosotros investigamos todo, transversalmente, porque efectivamente eso fue lo que corroyó y terminó por crear este hastío en que la gente dijo, basta de abusos. Y déjeme decirle algo, señor Sutil. Yo sé que usted ha sido claro en condenar, pero no basta con la lírica. Nosotros necesitamos, y se lo digo muy transparentemente y mirándolo a los ojos, nosotros necesitamos que los empresarios, más allá de la condena, hagan algo. ¿Y sabe por qué? Pero, Mónica, Porque estamos cuando, haciendo- cuando estamos- hay una colusión de es que los estamos medicamentos, haciendo- del estamos- papel, pero estamos haciendo muchas cosas. Yo te invito, si quieres, un día, juntémonos, discutámoslo, para que tengan los antecedentes. A mí me eso- gustaría que usted lo a informara. Es que se lo dijera a la ciudadanía, pues la ciudadanía lo que ve es una condena Pero, por lírica ejemplo, y no pero no, Hay otra, eficaz. déjenme hacerle Pero, por una sola ejemplo, pausa. hoy día, todos los casos de libre competencia que se están juzgando, se juzgan de acuerdo a una legislación de hace 20 o 30 años atrás, incluso anteriores. Y la máxima pena son 20.000 Sí, lo sé. UTM. Resulta que hoy día un acto de colusión tiene 300.000 UTM. Para la gente común que nos está escuchando,
esa multa son 2.500 millones de pesos hoy día y en el futuro van a ser 25.000 o 30.000 millones. Entonces yo digo, oye, hemos avanzado. Hoy día la normativa y la regulación es extremadamente dura, con cárcel que va hoy día hasta 10 años, que antes no existía. Entonces las cosas van cambiando. Yo estoy trabajando incluso la modificación de la legislación que está proponiendo el profesor Antonio Bascuñán y otros. Y estoy trabajando con él porque me interesa que sea correctamente aplicable y que sea correctamente condenable en aquellos casos. Entonces, esta evolución está realmente existiendo. Ahora, uno no lo puede... Dame un segundo, Juan, hazme una pausa porque tenemos que partir una pausa. Sí, me gustaría no solo quedarme con el... Sí, de inmediato, Evelyn. No, me gustaría no solo quedarme con el ejemplo del caso Cascada, sino también comprender, por ejemplo, tratar de explicarle a la ciudadanía por qué hay parlamentarios que se quieren saltar las reglas del juego con los cuales ellos mismos fueron electos, para no quedarnos solo en ese tema. Lo hacemos a la vuelta de la pausa, ¿les parece? Y escuchamos también a Felipe Berríos una vez que volvamos de esta pausa comercial. Ya de regreso en este interesante seminario sobre la transparencia para la confianza, ¿no?, en el proceso constituyente de cara a construir un nuevo Chile que nos quede cómodos a todos, que sea efectivamente más equitativo. Felipe Berríos sabe de eso, por supuesto. Está en Antofagasta, está en conexión virtual con nosotros y te sumamos de inmediato a este panel. Ilumínanos. Oye, me da vergüenza esta presentación. Oye, ahí, mira, ¿sabe? Voy a tomar algo que dijo Juan de los anglosajones. Yo estoy de acuerdo con él en parte, porque yo estuve viviendo 3 años en Tanzania, aprendí el idioma y vi lo que hicieron los ingleses con los tanzanios. Y ahí me doy cuenta, en realidad, a mi punto es que tienen cosas admirables los anglosajones, pero como todos los seres humanos también tienen cosas detestables. Y todos los seres humanos en eso somos iguales. Y yo creo que los latinoamericanos y los chilenos tenemos cosas bastante pencas, pero tenemos otras cosas re buenas. Y yo creo que hemos hecho un país re bueno. Y hemos hecho cosas que no hay que botarlas por la borda. Yo creo que hay otras cosas que están muy malas y hay que arreglarlas. Pero tenemos esto mismo, que hayamos resuelto el estallido a través de un método democrático, y que sea un diálogo en que todos tengan algo que decir y que nadie sobra, es un mérito nuestro. Y sobre eso a mí me preocupan, yo creo que nuestro enemigo en este momento. Yo decía al comienzo, así en broma, pero medio en serio, que todos los que están ahí en el panel, partiendo con la conductora, son buenas personas. Y en Chile producimos buenas personas. De repente hay uno que se escapa, pero producimos buenas personas. ¿Cuáles yo veo que son nuestros enemigos? Nuestro enemigo, yo creo que es una nueva forma de fascismo que está saliendo en el mundo. Y que un poco es representado por Trump, pero también tenemos nuestros representantes acá. Y una nueva forma de fascismo que necesita un enemigo. Puede ser la izquierda, la derecha, los empresarios, la iglesia. Un enemigo, o los emigrantes, necesita un enemigo. Necesita destruir las instituciones y necesita prometer ideas fáciles. Yo creo que ese es uno de los peligros nuestros más grandes, este nuevo fascismo que está en el mundo y que nos está llegando también a nosotros en ciertos rasgos así de descuidar las instituciones, descuidar los republicanos, las tradiciones, buscar enemigos, los culpables de todos los males que tenemos, y buscar soluciones fáciles. La otra cosa que me preocupa es así como los que somos más viejos y vivimos los 70, que fue una hiperideologización política partidista. Hoy día estamos totalmente lo contrario, una desideologización política partidista. Y que es más dañina todavía que lo otro, porque es como un cuerpo sin piel. Estamos expuestos al consumismo, al individualismo, al narcotráfico,
a ideologías como que el pobre es porque es flojo, que el otro, el que piensa distinto, aunque yo le gane por un voto más, tengo que destruirlo, tengo que anularlo, que el otro tengo que desacreditarlo porque piensa distinto. Yo creo que la desideologización política en la que estamos es muy peligrosa. Los partidos políticos han dejado de formar las bases en las poblaciones periféricas, en los campamentos. No está la presencia de la iglesia, no está la presencia tampoco de la verdadera iglesia evangélica, no del negocio. No está la presencia de las células de los partidos políticos. Entonces hay un abandono de formación cívica, de formación valórica. Y las nuevas poblaciones ya no son gente que venía del campo, que traía cierta cultura, es gente que se ha formado en este ámbito. El otro peligro que yo veo es la ausencia del Estado en los sectores medios bajos, en la periferia y en los campamentos. No está presente el Estado y viene a reemplazarlo en su tarea en los narcotráficos, claro, o en fuerte u otra cosa. Ahora, teniendo todo esto de fondo, a mí me preocupa, y como Max, el ambiente. Yo creo que una nueva constitución, más que lo que se va a escribir, o tan importante como lo que se va a escribir, es el diálogo que vaya a haber, que nadie sobra, que todos tienen algo que decir, todos tenemos parte de la verdad. ¿Crees que eso es posible, Felipe? ¿Ese diálogo, establecerlo próspero, honesto, transparente? Yo creo que es posible, porque gracias a Dios no va a ser instantáneo. Se van a estar mínimo 8 meses, se van a ver las calles, van a conocer sus familias, de dónde vienen, y empieza a ver que el otro no es un enemigo, no es una bestia porque piensa distinto, sino que tiene otra mirada y vamos conversando. Pero para eso hay que crear un ambiente de diálogo, y eso es lo que yo no veo. Fíjate que yo veo que hemos perdido oportunidades después del plebiscito. No puede ser que aquí en Antofagasta hay 4 menores de edad que todavía están presos desde el estallido. Hay 2 chiquillos que han cumplido más de 1 año en prisión preventiva, lo han acuchillado, lo han golpeado, y como son familias pobres, ahí están. Y todos los que lo avivaron, los que lo trataron de héroe, se han corrido y lo han dejado solo. Eso no es crear ambiente. Hay que crear un ambiente. Este mismo programa, yo felicito al Chile Transparente, porque necesitamos estos programas de diálogo, lo que está haciendo Italia con Banker, o lo que hace Eduardo Fuente en Mentira Verdadera. Necesitamos esos programas de diálogo, de ver que el otro tiene argumentos y que no es un despatriado. Y yo creo que ese ambiente para mí es sumamente importante, porque crea transparencia, sí, claro, que podamos conversar. Eso no noto que haya ese diálogo. Son tremendamente descalificativos los programas, los noticieros son todos mentirosos, todos ladrones, todos corruptos. Yo no es este mismo miedo de que si yo gano una elección, tengo que eliminar al que perdió. O sea, no hay una colaboración de que tenemos algo que decir. Ese ambiente es que yo creo que es muy necesario empezar a crearlo ya, porque es lo que necesitamos para que haya un verdadero diálogo. Parte de esa falta de diálogo, Felipe, deja hacerte un punto para que ingresemos también el resto acá a la conversación. Pasa también por los parlamentarios. Yo aquí hice una crítica antes de salir a la pausa comercial respecto de los parlamentarios que se quieren saltar las normas del juego bajo las cuales fueron elegidos ellos mismos, digamos, que son las normas vigentes, ya las cambiaremos, pero creo que es importante, y tú lo decías ahí, como mantener o respetar eso que hemos construido hasta ahora. Y lo que tú describes, por ejemplo, de destrucción de unos y otros, lo veo mucho en los propios parlamentarios. Los parlamentarios son un espejo de lo que somos los chilenos, nos guste o no nos guste. Pero lo que sí tenemos que exigir todos como país es respetar las reglas. Claro. Es cuidar la Constitución que tenemos, que no nos gusta, la tenemos que cambiar a través de la Constitución. Tenemos que respetar las instituciones. Si no, yo digo, no vamos a terminar con un nuevo fascismo que hay por un lado y con una población que está desideologizada políticamente, que es muy peligrosa, porque se puede ir detrás de cualquier iluminado o iluminada.
Sin duda. Ingresemos acá al diálogo. ¿Te parece que interesante lo que planteaba Felipe Evelyn respecto del diálogo? Mira, él decía, van a tener por lo menos 8 meses para conocerse, conocer su familia, saber quiénes son, entender que el otro no es un enemigo ni una caricatura, sino no que... es un animal. No es un animal, así lo dijo Felipe. Fíjate que nosotros tenemos un consejo en Providencia donde el sector, digamos, de Chile Vamos tiene 6 concejales y la oposición tiene 4 concejales. Y por lo tanto yo podría en realidad pasar prácticamente todo lo que quiera, porque además mi voto es el 7º. Alcanzamos 2/3, así que yo podría pasar todo sin siquiera preguntar mucho. Nunca lo he hecho, porque siento, digamos, que el que haya personas que piensan distinto es porque probablemente han vivido vivencias que que no las he vivido yo, porque han estudiado cosas que yo he estudiado otras, porque tienen una posición, porque están viendo cosas que yo no estoy viendo. Y me pasa, digamos, que muchas veces nosotros tenemos algo que hemos estudiado súper bien y llevamos un proyecto al Consejo Municipal y de ahí, por ejemplo, se va a una comisión y siempre sale mejor de lo que lo mandamos. ¿Sí? Siempre. Y a mí me encanta ver cómo efectivamente nos pasa también en el Consejo de Modernización del Estado, en que ahí estoy con la Gloria y por eso que me ha tocado conocerla y respetarla y quererla. Y en el fondo lo que uno ve es que cuando hay más gente que opina, gente que ha vivido cosas, que ha estudiado cosas distintas, que piensa distinto, que viene de una familia distinta, lo que sea, siempre hay soluciones mejores. Y eso es lo que se ha perdido hoy día en el Congreso. Hoy día hay mucha descalificación. Yo recuerdo con mucha nostalgia, en realidad, cuando a mí me tocó ser prácticamente todo el tiempo parlamentaria de oposición. Pero en su minuto nosotros conversábamos, por ejemplo, cuando el entonces presidente Lagos presentó todo lo que era la reforma de la salud y el auge y todas esas cosas, nos invitó a almorzar al Cerro Castillo y nos contó más o menos de qué se trataba el proyecto. Y a mí me pareció que era un proyecto sensato, que en el fondo se tratara primero a aquellos que tenían una enfermedad que le podía causar la muerte o un daño irrecuperable rápido, ¿no es cierto? Y nosotros trabajamos en forma muy intensa y muy colaborativa. Y claro, el presidente no sacó todo lo que quería y nosotros cedimos cosas que a lo mejor hubiéramos preferido no ceder, pero yo creo que salió una buena ley para Chile. Y además el Colegio Médico, que se oponía muchísimo a la ley del auge, nosotros le permitimos que estuviera ahí en todas las sesiones, que mirara qué era lo que se discutía, por qué se discutía, cómo tomábamos decisiones, etc. Yo soy, por lo tanto, una convencida de que el diálogo, de que la colaboración son absolutamente necesarias para tener un mejor Chile. Y en realidad lo que estamos viendo hoy día no es en realidad, como decía Felipe, ¿no es cierto? No es que sean ideologías distintas, porque con distintas ideologías tú igual puedes conversar. En realidad es un enrabiamiento en que es destruir al que se sienta al frente, sencillamente porque se sienta al frente, en que hay que acusar constitucionalmente al que vaya pasando, a este ministro, al otro ministro, al presidente. Vamos acusando constitucionalmente, pasó a ser un juego. Se rompen las normas, se rompen las reglas, la Constitución. El presidente de la Comisión Constitucional acepta todo ello porque en realidad no quiere, parece que lo saquen de presidente de la Comisión de Constitución. Entonces, lo que uno ve es que falta valor, que falta coraje, pero sobre todo falta amor por Chile y amor por los que más lo necesitan. Porque cuando nosotros estábamos viendo la ley auge, no era para hacerle un favor al Lago. Ustedes comprenderán que yo estaba, sino que era porque nosotros veíamos que había gente que realmente tenía un cáncer y se estaban demorando, no sé, un año en atenderlo. Y eso es inaceptable porque se puede morir. Entonces, uno tiene que entender que cuando uno jura, como autoridad, jura o promete, ¿no es cierto? En realidad, uno jura o promete que va a trabajar por los chilenos. Y eso es lo único que yo creo que nos hace falta. Yo creo que en la medida que nosotros tengamos a la cantidad de personas en Chile que lo pasan mal, y que son muchos, todo el tiempo en la mente, y uno entienda que por ellos está trabajando, yo creo que el diálogo que habla Felipe y estos peligros, ¿no es cierto?, de tratar de destruir al que está sentado al frente, de hacer promesas que son mentirosas, pero que son muy atractivas, yo creo que eso lo tenemos que pelear entre toda la gente seria. Y hay gente seria al final en todos los partidos. Sí, y hay gente seria en esta mesa. Mónica, queremos tu opinión también. Luego pasamos por Juan y luego por Gloria. Sí, yo estaba pensando todo este rato sobre el diálogo, ¿no? Yo creo que una palabra, discúlpame Felipe, que hoy día ha perdido mucho su esencia.
después de escuchar lo que decía Evelyn, porque ¿qué es lo que es el diálogo? Sonreírnos y decirnos, mira, tú vives así, tienes una familia así, ¿dónde estudiaste? No. No, es buscar soluciones, pues. Es buscar soluciones y no se están buscando soluciones. Claro. Porque no estamos hablando de verdad. No estamos reconociendo la enorme fractura que hay entre una élite que se fue construyendo y esta gran mayoría de chilenos y de extranjeros que han venido a buscar una vida más digna en Chile y que les hace mucha falta hoy día en el trabajo de temporada y que no la encuentran. Encuentran abuso. Entonces yo diría, fíjense bien, cuando estas personas pagaron la cantidad de plata, porque no es mucha, para comprar votos para la ley de pesca. Eso es un comportamiento de animal, perdónenme. ¿Saben por qué? Porque están corroyendo la esencia de la vida democrática. Están comprando una voluntad que dice representar al pueblo para hacer una ley que ha dado, ¿qué cosa? Casi 800 millones de dólares en la cuota anual para que se repartan las empresas pesqueras. Porque al final todo esto se reduce en plata. Cuando dice Evelyn, la plata que se roban, tú la pones en un Excel y vas contando, ¿no? Tú vas contando. Y todo este dinero que podría haber ido a políticas públicas. Entonces, este traspaso obsceno de influencias, de cooptación, es un comportamiento animal. Porque lo que estás haciendo es crear esta rabia que impide construir, que impide mejorar calidad de vida. Yo escuchaba ayer a Angela Merkel hablar con una pasión. Con pasión, con convicción de lo necesario que hay que hacer. Y déjenme decirle algo. Yo estoy súper contenta. Hija de obispo luterano, pues, ¿no? Sí. Y vivió en la RDA. Vivió en un país que es etrusco, y que desapareció. Yo creo que tenemos que asumir. Perdóneme que le diga, cuando usted dice anglosajones, usted no se da cuenta a lo mejor, Juan. Discúlpeme. Lo que me está diciendo a mí, que no tengo ni un origen anglo... Bueno, habría que preguntarle a la mamá de uno, ¿no? Solo las mamás sabían antes. Pero cuando no había de... esos blue eyes de allá vienen. Mire, voy a pasar por alto eso. Pero yo creo que en este país hemos construido identidad maravillosa. La estamos trapeando. O sea, yo siento que al no hablar de verdad es imposible hacer un diálogo para buscar soluciones de verdad. Por eso que es importante que alertemos. ¿Qué es lo que es hablar de verdad? Decir, mire, estos conflictos de intereses son los que están pasando. No puede ser que una persona que no tiene plata para pagar una fianza por andar vendiendo películas ilegales vaya a la cárcel porque no tuvo plata y se queme en el incendio de San Miguel, que acaba de cumplir 10 años. Una cárcel asquerosa que yo conocí bien, porque estuve ahí, cuando era cárcel de hombres. No puede ser, eso es inaceptable. Que esa persona, la justicia lo condene a ir a una prisión donde le pasa de todo, y de todo es de todo, y que a una persona que corroe y provoca un daño tan grande como el de Ponce Lerú, que es 180 millones de dólares el daño, que son AFP al caso Cascada, y lo condenaron a pagar una multa de 167 millones. No, fíjese que váyase nomás, ni un día en la cárcel. ¿Para qué hablar de los otros casos? Entonces, es evidente que estamos en una situación límite, en que tenemos que hablar y hacer un diálogo de verdad. Pero también en esos casos falló el Estado, porque fue el Estado el que cambió al señor de Servicio de Impuesto Interno. Pero por supuesto, y sigue ahí, ¿no? Pero digamos que el señor de Impuesto Interno sigue ahí, el señor Barraza sigue ahí. Lo puso el gobierno de Bachelet, el ministro de Hacienda de Bachelet, y sigue en este gobierno. Y los problemas empezaron con el perdonazo a Johnson. O sea, hemos ido demoliendo institución tras institución. ¿Por qué? Por la corrupción. Lo que nos dice Mónica, Juan, básicamente es establezcamos el diálogo desde la honestidad primero y el reconocimiento. Me gustaría una reflexión tuya, luego Gloria, porque ya tenemos que ir finalizando también nuestro seminario. Bueno,
Yo comparto eso. Si estamos hablando de la transparencia, no puede haber diálogo si no hay transparencia. Pero también tienen que haber fundamentos. Entonces, yo le voy a hacer un contrapunto a la Mónica en el siguiente sentido. Respecto a la situación de Ponce Lerú y Soquimich y todo lo que ustedes han dicho, debemos entender que lo que está juzgado de acuerdo a una legislación que no ha cambiado. Y esa legislación hoy día ha cambiado, cambió el año 2012, cambió el 2013 y tiene que volver a cambiar a juicio mío. Y precisamente... Pero hay que hacerla más dura todavía. Yo creo que hay ciertas cosas que sí debieran ser más En el caso duras. Cascada no es la legislación la que cambió, ¿ah? Aclaración. Está bien, sí voy a contestar lo de Cascada. Y hay cosas que requieren, Evelyn, precisión, porque cuando tú haces la ley desde la academia, muchas veces sin tener el conocimiento del día a día, es muy importante mezclar ambas para que quede todo muy bien delimitado y se eviten errores futuros. Más todavía cuando tú vas a aumentar las penas y vas a condenar con más fuerza aquellos delitos que pudieran cometerse en el futuro. Pero, por ejemplo, la Mónica dice, aquí hay 800 millones de dólares. Es verdad, las cuotas de pesca son una cantidad de dinero disponible y depende de si están o no los pescados. Pero la ley de pesca logró muchas cosas. Logró que se pusieran de acuerdo en la industria, los pequeños, medianos y grandes. Logró que se cediera posiciones entre todos ellos en materia de las capturas y los fraccionamientos. Logró para el Estado y ha recaudado más de 370 millones de dólares desde la fecha que empezó a estar vigente. Y también esta misma plata permite estas cuotas, no solo que el Estado recaude, sino que se paguen los sueldos, se paguen las inversiones y la industria funcione. Raya para la suma, también hay que decir de que hoy día las industrias pesqueras prácticamente no ganan plata. Y es cuestión de ver los balances, son públicos. Entonces, ¿Por qué razón no ganan plata? Porque- Digamos, porque seamos transparentes. Mira. ¿Por qué razón? ¿Cuál ha sido la actitud, cómo se ha depredado el mar chileno? no, es que ahí es donde tú le ponís, pero... No, y pero ahí- esa cuota la fija, no, es que ahí, pero esa Mónica, cuota la fija la autoridad. que, Mónica, La cuota, Mónica, lo que logró la ley de pesca es fue que- que en vez de licitar, como lo había planteado el ex ministro Fontaine, al que sucedió después el ministro Longueira, él anuncia Mónica, que va a licitar. en ninguna Y lo que parte- consiguieron las empresas pesqueras fue que se licitara el 15% de las Pero, Mónica, mira, yo lo he estudiado bastante. Sí, yo también. En todos los países de la OCDE, de la Organización de Colaboración Económica, que van un paso más adelante que nosotros, los únicos que licitaron volvieron para atrás y se asigna dependiendo de la importancia del territorio, la fuerza del trabajo que eso genera, y hay una serie de razones para poder entregar las cuotas de pesca, no la licitación, porque también la licitación puede ser mañana que llegue cualquiera dentro de Chile, fuera de Chile, licita y se concentra el negocio. Y eso también es un riesgo. En Chile se trataba de mantener. Pero déjame Ay, terminar. pero yo creo que no estamos hablando de la ley de pesca. Sí, ya. por eso quería sacarlos de la ley de Sí. pesca y quiero tu breve conclusión final respecto de la transparencia y la necesidad de diálogo próximo en el proceso constituyente. Bueno, les pido disculpas si me fui en la ley de pesca, No, pero yo no, creo que es no, importante, no, yo creo que es perdona. importante Eso que sucede en el calor de la precisar, conversación. precisar, porque es perdona, parte de la transparencia. Sí. No, Que uno se apasiona con los temas. yo simplemente decir que celebro que estemos en esta discusión. Creo que la transparencia es la base para generar la confianza. Yo creo que Chile tiene que avanzar mucho en eso. Comparto lo que se ha dicho especialmente por todos ustedes en términos de la necesidad de modernizar el Estado. Y eso no significa digitalizar el Estado, significa modernizarlo, El proceso. cambiar las regulaciones, entregar la transparencia. Por ejemplo, un solo dato. Yo quise saber cuántos empleados públicos hay en Chile. Nadie sabe. Nadie me lo puede contestar. Nadie me puede contestar. Me pueden decir, mira, en el gobierno central hay tanto, contratados ya contrata, pero nadie me puede decir cuántos empleados hay en ningún municipio, servicio y otros. Entonces, yo creo que debiéramos avanzar con toda fuerza
en estas materias. Claro, y poner un gran foco de luz en todas estas materias, sobre todo de cara al proceso constituyente. Felipe, querido, me quedan solo algunos segundos, necesito también las conclusiones de Gloria. ¿Qué nos puedes decir? Que lo complicado, fíjate, de esto yo insisto en el diálogo, lo complicado que es todo Chile, ¿no? Y entonces, ¿cómo involucrar al Chile que se está quedando fuera? Yo noto que hay mucha como frustración en la gente. Se sienten que no participan, que siguen igual, que el Estado, como te digo, el Estado no está presente, no hay policía, no hay Estado. Entonces empiezan a ocupar otro el rol del Estado. Y que eso es preocupante. No sé, veo que lo que ustedes discuten me parece sumamente interesante y todo, pero ¿cómo incorporamos al otro Chile, a esa mayoría que está frustrada, que son los que tienen nuestros niños presos, están presos porque son pobres? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, y yo creo que a ver, la transparencia, todo lo que ustedes han dicho es excelente, pero tenemos que ver esta otra parte, tenemos que crear un clima de diálogo que incluya a esta parte del país. Sin duda. No, sin duda, para visibilizarlo, ¿no? De esta orfandad de la que tú nos hablas y que es muy potente, porque finalmente es el Estado el que está renunciando a su propio rol. Pero por supuesto, que aportar, que ser parte, son chilenos también, etcétera. Vamos con las conclusiones finales de nuestra dueña de casa, Gloria. Que compartimos el espacio. Compartimos un par de reflexiones nomás a propósito de la convocatoria que tratamos de hacer en este seminario. Ojalá llegar a la mayor cantidad de personas posibles que también tengan este mismo diálogo en distintos espacios. Y varias cosas ahí. Respecto a la transparencia para la confianza, yo creo que lo primero es establecer, y yo creo que ha estado muy presente en el panel, aquello que para la construcción del futuro es inaceptable. Ayer se conmemoró un Día Internacional contra la Corrupción. Y hoy día es el Día de los Derechos Humanos. Exactamente, hoy es el Día de los Derechos Humanos. Y mira, no es una vana coincidencia, porque el Día contra la Corrupción, el Día Internacional contra la Corrupción, no puede ser solo un día, como el Día de los Derechos Humanos no puede ser solo un día, aunque uno entiende la lógica de las conmemoraciones. En la práctica, acá estamos hablando de derechos fundamentales, que es el acceso a la información pública, que es la transparencia para las personas, y estamos hablando, por supuesto, de un flagelo muy relevante para la humanidad y para nuestro país, sin lugar a dudas, que duda cabe con lo que hemos hablado en esta mesa además, que es la corrupción, que rompe finalmente la fe pública, que establece desigualdades inaceptables entre las personas. Entonces, lo primero es establecer lo inaceptable. Lo inaceptable es la corrupción, lo inaceptable es la irregularidad, porque finalmente generamos vulneraciones para los derechos de las personas. Lo segundo, diría, es el diálogo, y el diálogo no significa ser ni obsecuente, ni en la práctica estar como pusilánimemente tratando de entender al otro, en el fondo no hacer nada. El diálogo se tiene que hacer cargo de que existen conflictos en las sociedades, y está bien establecerlo así. Pero el diálogo también tiene que ser entre muchos, no entre siempre los mismos de siempre, que es un poco lo que decía la Mónica, ¿no? El diálogo requiere participación, requiere escuchar a otros. Y yo creo que hay un desafío sobre la participación, probablemente el proceso constituyente también. Y por último, yo creo que, y desde lo que nos corresponde a nosotros como Consejo, avanzar de manera sustantiva hacia una cultura de la transparencia contribuye a profundizar la democracia. Y eso no es solo lírica. Esto tiene traducción específica en instrumentos específicos, que es lo que tratamos en este tipo de diálogos de impulsar. Así que gracias, Soledad, también por el espacio, y a todos por estar disponible a este diálogo. Crear una institucionalidad tan potente, ¿no? que permita que estos casos se conozcan, que permita además sancionar cada uno de estos casos y que establezca una mayor tranquilidad de transparencia en general para la ciudadanía. Ha sido un gusto participar con ustedes. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Evelyn, ha sido un gracias. gusto. Para mí. Juan, muchas gracias por estar acá con nosotros. Además, Felipe, querido, te mandamos un abrazo ahí a la distancia. Chao, Felipe. Gracias. Y Gloria, gracias. Gracias por la invitación. Que esté muy bien. Oye, más gracias a todos ustedes que estuvieron atentos ahí a lo que hemos estado conversando, analizando. Ojalá este diálogo puedan tenerlo también, como ya decía Gloria, en sus propios hogares o en sus círculos familiares, etcétera. Que estén muy bien. Chao.